Senderos fronterizos, capítulo 3. En busca de diversiones. Cada vez que Roberto y yo volvíamos a casa por la noche y encontrábamos la casa vacía, yo sentía la soledad. A veces me imaginaba oír las risas y las trifulcas de mis hermanitos. Echaba de menos los olores y los sabores de la comida casera, especialmente las tortillas de harina, los frijoles de la olla y la carne con chile. Me hacía falta ver los ojos de papá llenársele de lágrimas cuando escuchaba en la radio música mexicana y oírle repetir las historias sobre su juventud en México. Aún extrañaba sus arranques del mal humor y sus constantes quejas sobre sus dolores de espalda y de cabeza. Yo sepultaba mi cabeza dentro de mis libros escolares. Quería seguir aprendiendo y escapar de la soledad que sentía por la falta de mi familia. En la escuela me sentía solo la mayor parte del tiempo, pero lograba obtener cierta atención de mis compañeros de clase gracias a mi buen desempeño en las matemáticas. El señor Milo ordenaba nuestros escritorios de acuerdo a nuestro desempeño en los exámenes de matemáticas. El estudiante con la nota más alta obtenía el honor de sentarse en el asiento de enfrente, en primera fila. Unas cuantas veces me tocó sentarme en el primer asiento, pero la mayor parte del tiempo me sentaba en el segundo. Marjorie Ito, la hija del aparcero japonés, para quien piscábamos fresas, casi siempre ocupaba el primer lugar. Mis compañeros de clase me llamaban Hotshot y me hacían bromas porque yo trabajaba duro. A mí eso no me molestaba. Sabía que ellos lo hacían de manera amistosa. Además, yo quería ser aceptado y más que todo respetado. Papá insistía siempre en que debíamos ser respetuosos y respetados. Si ustedes respetan a los demás, ellos los respetarán a ustedes, decía a menudo. Para ser amigos, empecé a prestarle mucha atención a las cosas que hacían y de las que hablaban mis compañeros de clase. Durante el recreo, las muchachas hablaban sobre los bailes, muchachos y música. Los muchachos discutían sobre deportes, carros y muchachas. Cuando ellos se juntaban entre sí, hablaban sobre diferentes canciones y cantantes, y acerca de ir a bailar la noche de los sábados al Veterans Memorial Building, que quedaba enfrente del camino Junior High School. A veces sus animadas conversaciones se convertían en discusiones sobre quién era el mejor cantante o cuál era la mejor canción. Muchos de los títulos de las canciones eran ridículos: Jailhouse Rock, Rock Around the Clock y Venus in Blue Jeans. Yo intentaba encontrarles algún sentido y me los trataba de figurar mentalmente. Creía que la palabra rock se refería a una piedra, pero pronto descubrí que rock and roll era un género de música popular. Para mí, la música y el baile eran más interesantes y divertidos que los deportes o los carros. Roberto y yo empezamos a poner música de rock and roll en la radio. Escuchábamos a Little Richard y Elvis Presley. Yo disfrutaba del ritmo, pero no le prestaba mucha atención a las palabras, como hacía con la música mexicana. De todos los cantantes populares, Elvis era mi favorito. Sus canciones de ritmo rápido liberaban la energía de mis piernas y las hacían moverse casi en forma automática. Sus canciones lentas eran melancólicas, como algunas canciones rancheras mexicanas. Escuchar a Elvis tuvo su recompensa. Durante los días lluviosos, cuando no podíamos salir al patio durante el recreo, permanecíamos en el salón de clase y jugábamos diversos juegos. La señorita Ellis propuso que formáramos pequeños grupos y presentáramos minidramas para toda la clase. A mí se me ocurrió la idea de crear un minidrama para mostrar la forma en que los bancos cobraban interés por los préstamos, en vista de que estábamos estudiando cómo calcular porcentajes en la clase de matemáticas del señor Milo. Todo el mundo en mi grupo hizo una mueca de disgusto. ¿Por qué no hacemos algo relacionado con música?, sugirió uno de ellos con entusiasmo. Sí, rock and roll, respondió otro. Aquí está mi oportunidad, pensé yo.
¿Qué les parece si yo canto una de las canciones de Elvis?, propuse nerviosamente. Todos ellos abrieron la boca sorprendidos y me quedaron viendo como si fuera un fantasma. ¿Tú, representando a Elvis? Elvis con acento mexicano, dijo uno de ellos riéndose. Otros soltaron algunas risitas despectivas. Sentí que la sangre se me agolpaba en el rostro. Empuñé las manos y como un torero que enfrentaba al toro, les reclamé: ¿por qué no? Todos se echaron a reír. ¿Por qué no?, repetí molesto. Las risas cesaron. Hablas muy en serio, ¿verdad? Está bien, hagámoslo, exclamó Robert Lindsay, quien era un fanático de Elvis. Al día siguiente, Robert Lindsay llevó varios discos de Elvis y tocó algunas partes de ellos. No recuerdo exactamente por qué yo escogí para interpretar Treat Me Like a Fool. Me llevé el disco a la casa y lo toqué una y otra vez en el tocadiscos que Roberto consiguió prestado en Main Street Elementary School. Escribí la letra de la canción y la memoricé. La siguiente vez que lloviera, durante el recreo, le tocaba el turno a nuestro grupo para hacer la presentación. Esa noche recé para que hiciera un día soleado, pero mis plegarias no fueron escuchadas. Llovió a cántaros a la mañana siguiente. Sentía mariposas en el estómago. La idea de quedarme en casa se me ocurrió varias veces, pero no había remedio, yo tenía que hacerlo. Al llegar la hora de recreo, mi grupo estaba listo. Ellos eran mis cantantes de acompañamiento y mi apoyo moral. Robert Lindsay me presentó como Elvis y la clase estalló en una risotada. La señorita Ellis permanecía de pie al fondo del salón con los brazos cruzados y una sonrisa en la boca. Mis manos estaban frías y pegajosas. El disco empezó a tocar y yo empecé a sincronizar con los labios la canción más larga de mi vida. Trátame como a un tonto. Trátame con vileza y crueldad, pero ámame. Todo el mundo gritaba y aplaudía, ahogando el sonido de la música. Robert Lindsay le subió el volumen y la clase a su vez subió su propio volumen. Finalmente la señorita Ellis le dijo a todos que se aquietaran. Ella pidió que empezara de nuevo. Me sentía con más confianza y empecé de nuevo. Mi grupo se balanceaba y aplaudía al ritmo de la canción. Cuando terminamos, todo el mundo nos aclamó y aplaudió, incluyendo la señorita Ellis. Algunos incluso gritaron: «Eso estuvo a todo dar, Frankie». A partir de ese día, me convertí en fanático de Elvis. Yo le conté a Roberto acerca de mi presentación y le pregunté si podíamos asistir al baile en Veterans Memorial la noche del sábado. «Tú no sabes bailar, y yo tampoco», dijo. «Podemos observar y escuchar la música. Todo el mundo habla acerca de los bailes en el Vets. Incluso se anuncian por la radio. En mi escuela también hablan de esos bailes, pero dicen que los tipos que van ahí se emborrachan y provocan pleitos. Si eso pasa, nos vamos de ahí. Por favor, vamos aunque sea una vez», insistí yo. Roberto finalmente cedió. Era la primera vez que saldríamos a divertirnos solos. Antes habíamos ido a ver películas mexicanas en Fresno, en los días lluviosos, pero había sido siempre con nuestros padres. Llegamos al Veterans Memorial una hora después de haber comenzado el baile. Roberto estacionó la carcachita frente a El Camino Junior High School, junto al edificio de los Vets, y al otro lado de un parque circular iluminado. Había grupos de muchachos dispersos por el parque y en el frente del edificio. Formaban grupos apelotonados, del centro de los cuales emergía el humo de los cigarrillos. Roberto y yo nos quedamos en el carro, escuchando la radio y observando cómo dos investigadores, hileras de muchachos y muchachas entraban y salían del edificio, hablando, riéndose y balanceándose al compás de la música, que salía estruendosa por la puerta de enfrente. Finalmente juntamos el coraje suficiente para salir del carro. Nos abrimos paso en medio de la multitud, entrechocando los hombros con otros muchachos que estaban parados en el portal, mirando a las muchachas que pasaban. Compramos nuestro boleto y entramos. La música resonaba y vibraba en todo el edificio.
que estaba dispuesto como un teatro. Había filas de asientos a ambos lados, un escenario enfrente y un espacio abierto en el centro para bailar. Las tenues luces hacían difícil distinguir las caras de un lado a otro del salón. La banda sobre la tarima anunció la siguiente canción y empezó a tocarla. Logré reconocer algunas de las canciones porque las había oído en la radio, pero muchas de ellas eran nuevas para mí. Los títulos Bird Dog, See You Later Alligator y Great Balls of Fire me resultaban divertidos. Poca gente bailaba. La mayoría de los muchachos se mantenían de un pie a un lado de la pista del baile y las muchachas lo hacían a otro lado. A lo mejor ellos tampoco saben bailar, pensé en ese momento. Roberto y yo encajamos perfectamente. Yo escuchaba la música sin prestar mucha atención a la letra y examinaba las pocas parejas que bailaban. Roberto parecía estar distraído, de modo que me incliné en dirección a él y le susurré fuertemente en el oído que prestara atención a los bailantes. ¿Por qué?, me respondió gritando. Molesto. Me pareció que no le sería grato decirle la razón en ese preciso momento y lugar. Te lo diré después, le contesté. Abandonamos el salón de baile sin haber gastado una sola onza de energía en la pista, pero muchos de los pasos del baile se me quedaron grabados en la mente. Esa noche, cuando regresamos a casa, me zumbaban los oídos y mis ropas olían como el cenicero en la oficina del director en Main Street Elementary School. Encendí la radio y sintonicé la estación que ponía música de rock and roll. ¿No has tenido suficiente?, me preguntó Roberto, con aspecto desconcertado. Después de unos cuantos anuncios comerciales salió la canción Rock Around the Clock, de Bill Haley y los Cometas. Agarré a Roberto de las manos y comencé a bailar, tratando de imitar alguno de los pasos que había visto en el Betts. ¿Te has vuelto loco?, gritó él, retirando sus manos rápidamente. No estoy loco. Ándale, Roberto, bailemos. Los hombres no bailamos unos con otros, dijo él riéndose. Además, nosotros no sabemos hacerlo. Pero si no lo intentamos, nunca aprenderemos. Ándale, insistí. Recuerda lo que vimos allá en el Betts. Algunas de las muchachas bailaban unas con otras. ¿Por qué? ¿Por qué los muchachos no las solicitaban? Tal vez los tipos no sabían bailar. A eso voy, dije. Si nosotros aprendemos... Ya veo a qué te refieres, Panchito. Conoceremos muchachas y haremos nuevas amistades. Ándale, dije en señal de acuerdo. Y nos divertiremos mucho también. A partir de ese momento, Roberto y yo fuimos compañeros de bailes secretos. Practicábamos aproximadamente media hora cada día después de nuestra cena de ravioles. Raramente nos perdíamos un sábado por la noche en el Betts y eventualmente nos atrevimos a invitar a las muchachas a bailar. Mi hermano me llamaba Resortes. Hice amistad con varias compañeras de la escuela que asistían regularmente al Betts. Peggy Dawson era una de ellas. Siempre bailábamos la última canción. Ella estaba en mi clase y con frecuencia me hacía bromas por haber imitado a Elvis. Cada vez que ella lo hacía, yo le decía, trátame como un tonto, trátame con vileza y crueldad, pero ámame. Ella siempre se reía como si fuera la primera vez que me escuchaba decir eso. Un día viernes, después de la clase, Peggy dijo que no estaba segura de que iba a asistir al próximo baile del Betts. Me pidió que la llamara la noche del sábado antes de que Roberto y yo saliéramos hacia el baile. Ella me escribió su número telefónico en un pedacito de papel, que arrancó de su cuaderno. Me lo dio y echó a correr para coger su aventón antes de que yo tuviera tiempo de decir nada. Nosotros no teníamos teléfono en la casa. Yo nunca había usado ninguno. Me desesperé tratando de pensar qué hacer. Entonces me acordé de Joy y Spy Martínez. Ellos eran los vecinos con quienes compartíamos el excusado y los botes de basura. Eran los únicos en el rancho que tenían teléfono. Decidí pedirles que me dejaran usarlo. Me dirigí caminando nerviosamente hacia su barraca, seguido de una manada de perros que ladraban. Joe me saludó y me invitó a entrar. ¿Me harían ustedes el favor de prestarme su teléfono?, les pregunté. Claro que sí, Panchito, dijo Spy.
Pasa. Está sobre la mesa. El teléfono negro era igual al que había en la oficina del director de la escuela. Saqué del bolsillo de mi camisa el papel donde Peggy me había anotado su número. Lo desenvolví y lo puse a un lado del teléfono. No sabía lo que debía de hacer a continuación. Lancé una mirada a Spy, quien se fijó en mi indecisión. ¿Qué pasa, Panchito? ¿Se te olvidó el número? No, le respondí dudoso. Ella debió haber leído en mis ojos una petición de auxilio. Bueno, déjame que yo te lo marco, dijo ella, tomando el auricular. Mientras yo leía los números, ella los iba marcando, uno por uno, lentamente, dándome la oportunidad de ver cómo se hacía. Ella colocó entonces el auricular en mi mano izquierda y lo levantó hacia mi oído. Sentía que la palma de mi mano estaba sudando. Después del tercer timbre, oí un «Hola». Reconocí la voz de Peggy. «Hola», repitió ella. ¿Hay alguien ahí? «Peggy, soy yo», dije en un susurro. «Habla más alto», dijo ella, «casi no puedo oírte». Yo miré a Joe y a Spy, quienes fingían no estar prestando atención. «Soy yo, Francisco. No puedo ir a la fiesta esta noche. Lo siento, tengo que cuidar a un niño. ¿Irás tú?» Creo que sí. Yo estaba decepcionado, pero ansioso de terminar la conversación. No me gustaba hablar con Peggy por teléfono, porque no podía verle la cara. Mis respuestas a sus preguntas eran breves, seguidas por un silencio absoluto. Me imaginé que ella se había cansado de intentar hacerme hablar. «Tengo que irme, te veré en la escuela», dijo ella cortante. «Sí», dije yo, aflojando el auricular, que tenía asido fuertemente. Luego colgué. El auricular estaba húmedo. Lo sequé con la manga de mi camisa. Le agradecí a Joe y a Spy y me precipité hacia afuera antes de que ellos pudieran hacerme alguna pregunta. La siguiente vez que vi a Peggy, ella me pidió que la acompañara a pie a su casa después de salir de clase. Cuando Roberto llegó para recogerme, le dije que me encontraría con él en el trabajo y le expliqué la razón. La casa de Peggy estaba a unas pocas cuadras de Main Street Elementary School, en el lado este de la ciudad. Las casas en el vecindario de Peggy eran muy diferentes a las barracas del rancho Bonetti. Tenían aceras, céspedes al frente y bellos jardines de flores. No tenía que cuidarme de los baches ni de perros callejeros. Yo había estado antes en una casa. Cursaba el 4º grado cuando mi amigo Carl me invitó a su casa a ver su colección de monedas. La casa de Peggy era 2 veces más grande que la de Carl. Era un edificio de 2 pisos con un garaje doble. Fuimos recibidos en la puerta por un perrito de lanas blanco, que tenía una cinta roja de seda amarrada en la cola. «Este es Skippy», dijo Peggy. Ella lo recogió, le dio un ligero beso y lo puso de nuevo en la blanda alfombra blanca. El aire tenía un dulce olor a perfume. Al pasar por la cocina noté que no olía a nada, y eso me pareció extraño. Nuestra cocina siempre tenía algún olor. Peggy me presentó a sus padres, quienes estaban sentados en una amplia sala de estar. «Mamá y papá, este es Francisco Jiménez, un amigo mío. Los maestros y algunos chicos lo llaman Frankie». Yo sentía mariposas en el estómago. «Mucho gusto en conocerlos», dije yo, limpiando mi sudorosa mano en el lado de mi pantalón antes de estrechar la mano del padre de Peggy. «Igualmente, Frankie», dijo él, tomando mi mano y sacudiéndola varias veces. Su voz era ronca y fuerte, como la de papá. «¿Eres español?», preguntó cortésmente la señora Dawson. Detectó un acento muy fuerte. «Soy mexicano», dije orgullosamente, «pero nací en Colton, California», agregué rápidamente. «Eso es interesante», dijo el señor Dawson, después de un breve silencio. Su esposa asintió con la cabeza y sonrió un tanto incómoda. «Ven, Frankie, te mostraré mi cuarto», dijo Peggy, agarrándome la mano. Yo la retiré al ver a sus padres, que parecían estar inquietos. Peggy y yo subimos las escaleras. Su perro de lanas iba adelante, sacudiendo la cola. El cuarto de ella era tan grande como nuestra cocina y nuestro dormitorio combinados. Estaba alfombrado de blanco, de una pared a la otra.
Las cortinas de encaje rosado en las dos ventanas grandes hacían juego con el color de la sobrecama, que era gruesa y esponjosa. Su armario, que estaba lleno de ropa, se encontraba empotrado en la pared, y la mesa de su tocador estaba cubierta de botellitas de perfume, lápices de labios y muñecas en miniatura. El marco exterior del espejo de su tocador estaba lleno de fotos de su familia y de su perrito. «Es muy bonito», exclamé yo. «Me alegro que te guste». Ella apartó varios animales grandes de peluche que tenían en la cama y se sentó en el borde de esta. «Ven, siéntate junto a mí», dijo. Me sentía incómodo estando solo con ella en el cuarto. Papá y mamá nunca habrían permitido esto, pensaba. Era irrespetuoso, especialmente para sus padres. «Es mejor que me vaya», le dije. «Se está haciendo tarde». «¿Tarde para qué?», dijo ella riéndose. Me agarró del brazo y me jaló, tratando de obligarme a sentarme junto a ella. Hundí mis talones en la gruesa alfombra y me incliné hacia atrás. «¿Qué te pasa?», dijo ella, fastidiada. El perrito percibió que Peggy estaba alterada y me empezó a ladrar y a tirar con los dientes de la tela de mi pantalón. «Peggy, ¿qué pasa con Skippy?», gritó su madre desde el piso de abajo. «Será mejor que bajen inmediatamente». Peggy tranquilizó al perrito, lo levantó del suelo y sin decirme una sola palabra se lo llevó hacia abajo. Yo me sentía contento de seguirla. Le dije adiós a sus padres y me dirigí a la puerta. «Gracias por acompañarme a la casa», dijo Peggy. «De nada», le dije. «Nos veremos en la escuela». «Claro», contestó ella. «Hasta luego». Al siguiente día, cuando vi a Peggy en la escuela, ella me evitó, aún fuera de la clase. No se fue a su casa caminando después de clase. Cuando vi a su mamá esperándola en un carro, la saludé con la mano, pero ella volteó a ver en otra dirección. No podía entender el por qué. Al siguiente día, acorralé a Peggy en el vestíbulo y le pregunté por qué me evitaba. Ella se alejó y se negó a hablar conmigo. Me sentía herido y perplejo. Roberto y yo continuamos yendo a los bailes al Betts, pero ellos dejaron de ser divertidos. Peggy había dejado de ir, y cada vez eran más los muchachos que se emborrachaban y provocaban peleas. Teníamos miedo de meternos en líos, así que dejamos de asistir tan seguido como antes. Sin embargo, no dejamos de escuchar música. En casa bailábamos el uno con el otro o con la escoba para mantenernos en forma. En lugar de ir al Betts, a veces íbamos al cine. Ver películas americanas era diferente para Roberto y para mí. Nosotros no íbamos antes a ver películas americanas porque papá no entendía el inglés. A veces, en los días lluviosos, cuando no trabajábamos, nuestra familia iba a ver películas mexicanas de vaqueros. Esas eran las favoritas de papá. Le recordaban su niñez y la vida en el campo, donde los caballos eran el único medio de transporte. Yo disfrutaba de las películas americanas porque me ayudaban a mejorar mi inglés y porque me servían como tema del cual podía hablar con mis compañeros de escuela.